comenzamos y nos levantamos y comenzamos a ponerle esto al Señor, para que el Señor haga en nosotros, ¿qué es lo que pasa? Él va a comenzar a direccionar nuestra vida. Y claro, muchas veces nos podemos sentir mal, porque dice, no, yo no puedo ayunar, yo no quiero ayunar, ahí me da esto. Dios no te va a dejar de amar si no ayunas. O porque ayunes, Dios te va, no es que te va a amar más. Es para tu beneficio. Porque Dios sigue siendo Dios. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros ayunamos, nos hacemos sensitivos a la voz de Dios. Porque muchas veces estamos embotados. Y parte de la comida, cuando nosotros comemos, y saben, muchas veces es cuando nos sentimos deprimidos, o cuando nos sentimos solos, o nos sentimos ansiosos. Y esa parte comienza a ser la parte que comienza a suplir a Dios cuando Él tiene que darnos la calma. Y muchas veces nosotros comemos más de lo que debemos. Y esta parte no es que lo hacemos religiosamente, pero sí es el principio. Cuando nosotros le damos las primicias a Dios. Haga y proponga en su corazón. Yo le invito esta mañana a que el Espíritu Santo toque y le proponga en su corazón a que usted pueda ayunar. ¿Saben qué es lo que pasa cuando nosotros ayudamos? Podemos cambiar las cosas pasajeras por las eternas. Y acuérdese qué pasó con Jacob e Esaú. Dice que Jacob le hizo un plato, dejó de comer para la bendición. Y Esaú, ¿sabe qué es lo que hizo? Él dio la bendición por un plato de comida. Y eso muchas veces nosotros hacemos. Y esta es la parte espiritual. Y por eso nosotros comenzamos la primera semana con ayunos parciales. Ya sea desayuno, almuerzo o merienda, o cena, comemos una sola vez. Y comenzamos al día, ¿no? Y claro, y líquidos. Tampoco es que se va a llenar de líquidos. Y después no es que no ha tenido hambre, sino que ha tenido sed. No, sino que el rato nosotros tenemos que comenzar así. Luego, la siguiente semana, hacemos así mismo una comida diaria, sea el desayuno, el almuerzo o la cena, igualmente, pero ya es vegetales y frutas y líquidos. Y la tercera semana ya lo hacemos solamente líquidos, ¿sí? Pero no solamente esto, sino que también va acompañado del estudio y de la oración. Estudio de la palabra y oración. Y proponernos y ser más apercibidos de la presencia de Dios. Sí, porque cuando tú vas a hacer en la mañana, Señor, necesito fortaleza, necesito fuerza, voy a alimentarme de la palabra. Entonces las bendiciones de Dios siempre hay un quiebre. Y cuando nosotros comenzamos a ayunar, nos comienza a costar. Acuérdese, nosotros hablamos, ya para terminar, comenzamos a hablar de las aceitunas. La aceituna en sí, el fruto del olivo en sí, tiene aceite, es aceite. Pero ¿cuándo nosotros vemos que sale el aceite? Cuando es aplastado, es triturado. Y parte de esto también es un sacrificio. Ahí es cuando no nos gusta, pero ¿sabe qué? Nosotros muchas veces andamos buscando el aceite en cántaros, cuando el aceite del Espíritu está en nosotros ya. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el sacrificio, comenzamos a ser triturados y el aceite comienza a salir. Tú estás buscando que el aceite venga cuando ya tienes el aceite. Pero a través de los procesos duros de la vida, de las pruebas, ese aceite es liberado, el aceite de la unción. Entonces es hermoso, porque la palabra nos enseña que el grano de trigo, para que dé fruto, tiene que morir e ir a la tierra. Y nosotros lo que andamos siempre buscando es vivir, vivir, vivir y vivir. Comer, comer, comer y comer. Porque dejar de comer, dejar de hacer las cosas que nos gustan, es hasta cierto punto morir a nuestra carne. Entonces yo le animo que en este primer mes le demos al Señor y que Él despierte nuestra conciencia, nuestra parte, que muchas veces nosotros creemos y que la hemos hecho religiosa, pero que nosotros entendamos que Cristo, que Jesús es sobrenatural en nuestras vidas. Y tal vez el enemigo te va a decir, estás enfermo, no puedes. Y muchas veces el enemigo, no, tranquilo nomás, sí, Dios te ama, entonces está bien, sí. Y en verdad, Dios nos ama, porque el enemigo sabe la palabra.
Y muchas dicen las verdades, pero él las tuerce porque es padre de mentira. Entonces yo te pido que esta mañana tú le pongas al Señor y que Él propone en tu corazón para que tú hagas y nos acompañes en este ayuno. Que este ayuno va a ser diferente. Este ayuno va a ser con conciencia en lo espiritual y el Señor lo va a hacer. Y ya no le pidas qué es lo que haga, porque hay propósitos, sí, pero los propósitos de Dios son aún mayores y más altos. Quiebre, tiempo de quebrantamiento, tiempo de había estancamiento, va a comenzar a fluir. Contritos. Amén. El contristar es cuando nosotros, en un momento dado, nos damos cuenta que hemos estado batallando en contra de la voluntad de Dios y definimos y decidimos cambiar nuestra actitud. Estoy de acuerdo contigo, Dios. Estoy de acuerdo contigo, Padre Celestial. Entonces, de que en esta mañana nosotros podamos poner en nuestro corazón eso, y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para darle la bendición al hermano y felicitarle al hermano Luis, que tuvo su niñito el día de ayer, es parte de la familia, le amamos, le bendecimos, tenga esa bendición de lo alto, mi hermano. Qué grato, y ya es uno de los milagros de este tiempo para la iglesia. Aleluya, bienvenida hermana, bienvenidos los que nos están visitando y los que nos están escuchando. Por favor, yo quiero, Sofía, Nicole, ¿puedes orar por los diezmos y las ofrendas? Bueno, si se levantan, por favor. Gracias, Señor Jesús, te damos gracias porque todo este tiempo ha sido bueno, Señor Jesús, ha sido fiel. El día de hoy queremos levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, como señal de sacrificio a ti, Señor Jesús, como señal de que tú eres el proveedor, de que nosotros no nos llevamos el mérito, sino tú eres, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús declaramos poder, Señor Jesús, en nuestras vidas, Señor Jesús. Declaramos que esos sacrificios que nosotros damos de ofrendas, de diezmos, Señor, son multiplicados, Señor Jesús. Tú sabes en qué áreas necesitan ser multiplicadas. Y así también, Señor, con esos diezmos y esas ofrendas queremos extender tu reino, Señor Jesús. Queremos llevar el reino de Dios a los que necesitan, el reino de Dios a esas personas que su espíritu está clamando, que su espíritu está buscando de Dios, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que da, Señor Jesús. Tú eres el que provee. El día de hoy te creemos a ti, Señor Jesús. Gracias por cada uno de nuestros trabajos, Señor Jesús. Gracias porque tú eres el que pone, Señor. Tú eres el que da, tú eres el que quita, Señor Jesús. Gracias porque aceptamos que todo viene de ti y todo es para ti, Señor Jesús. Así creemos que también tu Espíritu Santo viene en un fluir, Señor Jesús. Y todo se basa en principios, en los principios que tú has puesto en la palabra, en tu voz, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú amas al dador alegre, Señor Jesús, y porque tú multiplicas esas semillas, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Qué bueno verte. Que Dios les bendiga. Así que prepare ya su corazón para recibir la palabra del Señor. Esta mañana vamos a ser bendecidos por el hermano Patricio Yacelga, un siervo del Señor, que fue una conexión divina y realmente le damos gracias al Señor por su vida, mi hermano Patricio, y bienvenido, gracias por la disposición en su corazón. Gracias. Mi hermano. Nico. No.
Solo dale el micrófono. Préstame. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, hermano. Aleluya. Si me escuchan atrás. No, ya le. Ahorita le manda. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Primeramente doy gracias al Señor por estar en este lugar. Y yo sé que el Señor está aquí. Amén. Podemos sentir la presencia del Señor. El Señor está obrando. Y mi corazón está muy conmovido porque acabo de ver a mi hermano, que hace 40 años que no nos vemos. A mi cuñada también, que no nos hemos visto mismo que desde que llegué, pero es una sierva de Dios que busca del Señor. Y al poder llegar acá también es una bendición. Ya no sé si voy a poder predicar. Aleluya. Yo me siento bendecido por un nuevo miembro de la familia también. Y digo bendecido porque había muchas mujeres en la familia y hombres estaba faltando. Porque yo tengo solo el único varón, el único que mantenía el apellido Yacelga, así que era la última esperanza. Pero gracias a Dios nace un Martín, que también es una bendición para toda la familia. Amén. Bueno, me gusta a mí estudiar bastante la palabra de Dios. En un comienzo, desde que yo me convertí al Señor a la edad de 12 años, lo que puso en mi corazón el Señor es aprender más y más de la palabra de Dios. Yo me leía la palabra de Dios, me aprendía versículos, capítulos. Mi familia sabe que hemos aprendido bastante en los primeros. Teníamos sed del Señor. Uno de los secretos de un cristiano es que al que más es perdonado, más ama. Y verdaderamente mi hogar, mi familia estaba despedazada. Perdimos todo, económicamente hablando. Por medio de esa economía, esa falta de economía, mi madre fue sin decir solamente a mi hermana mayor y a mí, diciendo yo me voy a Francia, año 82, y nos dejó con la esperanza de sacar a la familia adelante. Hemos sufrido bastante en ese periodo, sin Dios, sin Cristo, y yo creo que el Señor nos dice que no somos nosotros los que buscamos del Señor, más Él nos encuentra, más Él nos llama. Y un día que mi padre estaba borracho, le habían asaltado, mi hermana Susi solamente dijo: papá, ¿por qué te haces daño a ti y nos haces daño a nosotros? Y entonces mi padre reaccionó y dijo una oración: Señor, si tú existes, hazte presente en mi vida. Y el Señor lo hizo. Aleluya. El Señor lo hizo. Amén. Gloria al Señor. Y cuando el Señor lo hace de muchas maneras. Solamente mi padre estaba en su cuarto, prendió la televisión, Club 700. Y en Club 700 decía: hay una familia que está destrozada. Una familia que su madre se había ido lejos. Y tú has clamado. Qué Dios tan hermoso que tenemos. Amén, Señor, gracias. Porque durante estos 40 años, aunque ha habido bajas, pero yo creo que el Señor ha transformado a toda mi familia y todos servimos al Señor. Amén. Mi padre falleció hace 2 años, pero qué gozo y qué alegría fue
saber que él fue a la presencia del Señor. Estuvo en coma muchas veces, y cuando se levantaba, se despertaba, hablaba en lenguas, profetizaba, leía la palabra. Me decía: Patricio, calla que estoy escuchando a Carlos, a Jonathan predicando. No pasaron 2 meses para que ellos comiencen a predicar en las iglesias. Por eso digo, hermanos, hay tantas cosas que quisiera decir, pero cuando aprendemos a ser sensibles a las cosas de Dios, esperamos que qué palabra es para la iglesia del Señor. En menos de 2 semanas estoy ya en Francia. En menos de 2 semanas voy a compartir todas las maravillas que el Señor ha hecho. Ver que mis hermanos se van a congregar aquí, una iglesia donde se siente el Espíritu del Señor. Sabemos que Dios mismo nos guía a un lugar. Nosotros no comprendemos una palabra tan hermosa que el Señor nos dice que en el principio, y yo creo, hermanos, que Dios está trabajando ahora más en la iglesia, porque los tiempos se acercan. Viene a llevar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y entonces el Señor va a comenzar a purificar, va a comenzar a santificar a la iglesia. Y yo veo, Señor, que lo que está pasando en este año es que el Señor va a trabajar en la iglesia de una manera tan poderosa como en el libro de Hechos, que estaban todos unánimes juntos. Vamos a tener momentos tan hermosos de comer juntos, de saber la necesidad los unos a los otros, de que en cierta forma a veces es bonito llegar al culto, dar un abrazo al hermano, pero yo no sé si mi hermano tendrá para comer o qué está pasando, posiblemente no tiene trabajo o posiblemente, y eso se va a acabar, porque aquí necesitamos que cada uno nos conozcamos los unos a los otros. Hay ese amor tan íntimo que yo sé que si nos unimos juntos vamos a poder solventar toda esa necesidad, aún física, material. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo unido en Cristo Jesús. Se acabó de solamente, como decía, muchas veces abrazamos a nuestro hermano, y como digo, a veces el Señor tiene que intervenir para que abramos igualmente nuestro corazón. Pero a veces no abrimos nuestro corazón porque no hay esa confianza completa. Yo les decía un ejemplo, y gracias a Dios que aprendí muchas cosas aún con respecto a la oración. A la oración con el Señor, nosotros nos falta aprender mucho. Yo creo que esas palabras que cuando decía el Señor, enséñanos a orar, y ahora tenemos que decirle, ¿cuánto más? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no pedimos? Y si pedimos, pedimos mal. Yo decía, yo mismo me pongo el ejemplo para no dar otro ejemplo a otra persona. Le digamos un ejemplo tan simple que digamos, vamos a pedirle un vaso de agua al Señor. Y entonces viene nuestro aspecto religioso y nuestro aspecto espiritual y decimos, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hoy día nos proveas de un vasito de agua. Señor, tú sabes la necesidad que yo tengo, Señor, de ese vaso. Señor, te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Parece sencillo, ¿verdad? Y posiblemente normal. Pero si yo le pido ahora al pastor, pastor, dame un vaso de agua. ¿Ya? Y me dio una botella. Pastor, dame un vaso de agua. ¿Por qué a Dios le digo tantas palabras y a mi pastor le digo solo 5 palabras? Porque yo tengo una intimidad con Él, una confianza con Él, y eso nos falta a nosotros, tener la confianza con el Señor. Las muchas palabras es solamente adornos, y creemos que por la gran palabrería va a ser respondida nuestra oración, y no es así. Elías decía, Señor, respóndeme, y cae fuego. Espíritu, sal fuera, salir. Lázaro, sal fuera, resucitado. Debemos conocer más al Señor. Debemos tener esa intimidad tan hermosa con el Señor
¿Tengo algún problema, Señor? Te pongo mi problema. Amén. Amén. Se acabó. Pero nosotros somos tan, como decíamos, que salimos de esta puerta y le quitamos el problema al Señor nuevamente. Y estamos afuera y buscamos nosotros mismos solucionar el problema. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Descansemos en el Señor. Aprendamos a descansar en el Señor. No es el tema, es el preámbulo. Que me digan por favor que cuánto tiempo tengo, porque aquí yo quiero topar un punto muy especial en el Señor como profecía para este año 2022. Me gusta, como digo, estudiar y que posiblemente que hago participar a toda la iglesia, porque ahora estoy, gracias a Dios, en el Ecuador. Porque a veces hablo con los colombianos, peruanos, argentinos y no nos entendemos nada. Porque cada uno tiene su lenguaje, su argot. Y por eso yo tengo que estar atento como maestro de la palabra en que todos me comprendan lo que estoy diciendo. Y yo doy gracias a Dios porque estoy hablando, aunque si me sale alguna palabra en francés, que a veces se me sale, me corrigen, tienen el derecho de alzar la mano y decir, hermano, ¿qué quiere decir con esto? ¿Ya? Ustedes son mi familia. Y una persona en familia no se tiene que sentir extranjero. Amén. La palabra de Dios dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Alguno tiene salmo, doctrina, interpretación, hágase todo para edificación. Experimenten algún día un culto así, donde ponemos todas las sillas alrededor. No haya nada que planeado, nada, ni siquiera. Diga, a ver, hermanito, ¿qué tiene usted? Ah, hermano, un versículo, el Señor me dijo, esto me habló. Y un hermanito dice, yo tengo una alabanza que me cautivó mi corazón y cantamos juntos. Otros tienen un poema. Yo me acuerdo que uno de los primeros poemas cuando yo era joven, y le describía, Señor, mi padre siempre ha dicho esto, que hay pues hermanos, si alguno tiene palabra, interpretación, yo decía poema, y me escribió un poema de mi escuela y le cambié un poquito. Yo le decía, yo soy cristiano y yo tengo ese honor, vivo entre los Andes del bello Ecuador, mis ojos dominan colinas impar, nevados y montes cerca de mi hogar, su hermoso horizonte procura cerrar, sus brazos que amante nos quiere abrazar, el aire, las aves, el cielo y el sol es la creación de mi creador. Yo soy cristiano y tengo ese honor y vivo entre los Andes del bello Ecuador. Cuando tenía 14 años pude decirle al Señor algo que salía de mi corazón. Aquí yo siento que aquí va a haber un cántico nuevo, va a salir música escrita por nosotros, por la iglesia del Señor. Cuando David lo escribía, eran circunstancias tan hermosas y duras, pero al mismo tiempo la convertía en oración. Yo sé que el Señor se va a mover muy grandemente en cada una de nuestras vidas. Yo puedo sentir igualmente que hay muchas cosas que debemos tener una base en nuestra vida, en nuestra disciplina con el Señor. Una de las cosas que les pido en el nombre del Señor, que aún su ofrenda y su diezmo traigan preparado desde su casa. Traigan preparado, o sea que yo, no sé si viene el sábado, digo, esto Señor ya está dedicado para ti, pongo en mi Biblia. Aunque, bueno, ustedes saben tal vez o no saben, mi profesión es el crear artículos en cuero, o sea que yo hago maletas, carteras, bolsos y todo eso es mi profesión, diseñador y fabricante. Así que en las Biblias que fabrico siempre está mi bolsillito donde digo mi diezmo, al otro lado mi cuadernito y mi esferográfico, siempre pongo en todas las Biblias que yo fabrico. Y es recomendable algo, hermanos, en el nombre del Señor. Cuando vengan con la palabra del Señor. Ahora la tecnología hay bastante, que tenemos un montón de Biblias en los portables, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa.
Según estudios en Francia, Iglesia Cristiana, hemos descubierto que cuando hay una luz blanca y leemos la palabra de Dios, se activa una parte del cerebro que solamente es para poder tener un momento y no se activa la memorización. En cambio, que cuando leemos en algo mate, como en este caso la Biblia en papel, en cambio se activa una parte del cerebro donde existe la memorización. Entonces es más fácil, o sea, en cierta forma, cuando tú lees, vas a retener más en una Biblia de papel que en una Biblia que tiene una luz blanca. Entonces, a veces nosotros no sabemos ni siquiera lo que tenemos ¿cómo podría decir? En nuestro propio cuerpo, ¿cómo funciona? ¿Todos saben cómo funciona nuestro cerebro? ¿No saben? Bueno, levanten la mano los que tienen cerebro. Aleluya. Tienes cerebro y no sabes cómo funciona. Levanten la mano los que tienen carro. ¿Sí saben cómo funciona un carro? Ya, está bien, gloria a Dios. Ustedes saben que las mujeres utilizan dos partes del cerebro que se activan, ¿verdad? Levanten la mano los que no sabían. Aleluya. Ya, mujercitas, ustedes están funcionando las dos partes del cerebro. Hermanos, ¿cuántas partes utilizamos nosotros? Ni una. No. Pero contestó una mujer. Yo dije, hombres, nosotros utilizamos una sola parte del cerebro. Desde ya, en esos pequeños detalles, ustedes tienen que comprender por qué hay más mujeres en la iglesia. Siempre. Porque ellas ocupan, y aún más, ustedes saben que todas tienen carteras, los hermanos, yo no sé si tiene bolso el pastor o trajo, nada. Nosotros usamos solamente nuestros bolsillos, ¿verdad? Las mujeres tienen, y si hoy veo y examino una cartera de una hermana, voy a encontrar maravillas. ¿Sí? En mis tiempos como no había para rizarse las pestañas, usaban hasta cucharas. Yo encontraba cucharas en casi muchas de las carteras. Pero nosotros no. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo a mi esposa, ¿cómo has pasado? Y por eso ahora no le digo. Porque ella me va a conversar desde que comenzó el día hasta la noche y con unos detalles. Si vio un accidente, me va a decir el carro se chocó y salió por un foco y me va a explicar todo, porque está utilizando los dos partes del cerebro. Si yo le pregunto a un hermano si vio un accidente, dice, ¿viste el accidente? Sí, un accidente. O sea, ¿qué más? Es un accidente. Pero es una mujer que detalla completamente. Hermanas, compréndanos a nosotros. En el cual, cuando dicen ustedes prepara la mesa está preparada. No necesitamos no, para ustedes la mesa preparar es pon cuchara, cuchillo, pon el agua, pero para nosotros la mesa está ahí, la mesa nada más. Cuando nosotros vemos la televisión, estamos viendo la televisión. La mujer está planchando, yendo a la cocina, ve a los niños y tiene un montón de actividades, pero nosotros estamos viendo. Si se cae el niño, le vemos, si no está sangrando, tranquilo, yo sigo viendo la televisión. Pero esto también se acopla a la palabra del Señor. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vienen cosas maravillosas que viene la revelación del Señor. Una de las cosas que les recomiendo es estén siempre atentos a lo que se habla aquí en el altar del Señor. Hablando del cerebro, ustedes van a retener el 10% de lo que yo estoy predicando hoy día. Porque si les pregunto en qué predicó la otra semana el pastor, pocos se acordarán, otros, ¿predicó el pastor o no predicó? ¿Verdad? Si un ejemplo le digo, ¿qué tema predicó nuestro pastor? ¿Saben? Levanten la mano, no me digan, pero levanten la mano los que se acuerdan qué predicó. Como siempre, la familia.
Y la hermana ya está viendo sus notas, la esposa del pastor. Entonces, primera recomendación, un cuaderno y un esfero. Necesitamos toda la iglesia, porque nosotros retenemos solamente el 10% de lo que se predica. Entonces, el martes comenzamos a revisar el cuaderno, no de domingo a domingo. El martes dice, comienzo yo con mis hijas dice, mira, el pastor dijo esto o esta palabrita me tocó. El miércoles compartimos entre familia, el jueves ponemos en práctica lo que mi pastor lo dijo y el viernes comparto a otros hermanos. Eso sería la vida normal de un cristiano. Y entonces el domingo, wow, testimonios toditos. ¿Por qué? Porque hemos obedecido a lo que se ha predicado el día domingo. Mientras no existe eso, en las escuelas, amado pastor, primer grado, segundo grado, tercer grado, están enseñando y hasta que aprendan, ¿verdad? Todavía estoy en el preámbulo, no llego a la palabra. Pero necesitamos, ¿cuántos saben de las tablas de multiplicar? Levanten la mano. Justo los que, porque les voy a tomar una pruebita. ¿Ya? Mi hermana que está contenta. A ver, 11 por 34. No, pues así no. 11 por 34, la más fácil. 344. No. 11 por 34, cualquiera. Una. 374. No. 11 por 25. Ya, rápido, cualquiera. No, espérate, va a ser más fácil. Es que esa es la tabla del 11. Por eso, 11 por 2, 22. 11 por 3, 33. Sí, estoy cogiendo la más facilita de toditas las tablas. Y eso, pastor, que solamente utilizan los dos. ¿Se imaginan? Por eso los hombres ya están saliendo humo ya. Porque dice, ahora, hoy día van a aprender toditos de una manera facilita y en menos de un minuto. Toda tabla multiplicada por 11 se suma las dos y se pone en la mitad. 25, 2 más 5, 275. Todo número multiplicado por 11 se suma los dos y le ponen en la mitad. Por ejemplo, si yo digo 32 por 11, 352. ¿Ves qué rápido ya comenzaste de menos? Es facilito. Y en la palabra también encontramos muchas cosas para aprender más a escudriñar la palabra de Dios. Hoy día vamos a leer, y comienzo, Isaías capítulo 60. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Otro de los consejos que les pido en el nombre del Señor. Tenemos muchas versiones de la palabra de Dios. Tengan por lo menos unas 2 o 3 versiones. Reina Valera 1960, en el tiempo, cuando se traducía, buscaba algo aproximado del hebreo, del griego, y hay algunas que no están tan claras como las nuevas, como palabra viva, como NBT, creo que se llama acá, nueva traducción. Siempre, porque ahora que estamos predicando en Francia, la iglesia, las Biblias francesas están más actualizadas y entonces veo que se omite o faltan muchas cosas que en la Reina Valera. Y entonces cuando uno predica acerca del altar, del lugar alto, de la oración,
faltan muchas cosas y no encontramos lo que el Señor quisiera a través de la palabra de Dios. Busquen en 2 o 3 versiones el mismo versículo. Entonces, yo voy a leer una versión y después me van a leer la Reina Valera, solamente los 3 primeros versículos, ¿ya? Y dice así: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará para ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por el amanecer esplendoroso. A ver, lea a alguien del 1 al 3, por favor. Leo. Amén. Dice Reina Valera, ¿no? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, Amén. y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Los que estudian de la palabra de Dios hablan acerca del milenio. El milenio dicen que este versículo es una profecía para el milenio. Pero yo creo que estamos en estos tiempos, en lo cual dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Vamos palabra por palabra. Levántate quiere decir que estamos caídos. ¿Ya? Levántate. No puede decir alguien, es mucho, por ejemplo, en una oración: Señor, venimos a tu presencia. ¿Está mal? Quiere decir que tú te has alejado del Señor durante la semana. Nosotros tenemos que cuidar de lo que estamos diciendo y las cosas que debemos mantenernos en fe. Señor, estamos en tu presencia, o venimos a tu eso de venir quiere decir que estás alejado del Señor. Corrijamos muchas cosas que durante lo que vaya enseñando se me va viniendo al pensamiento, porque hay cosas que debemos, yo ya llamo uno de mis cursos, es rompiendo fundamentos. Y rompiendo fundamentos es que mismo como cristianos tenemos muchas cosas que son antibíblicas o que estamos utilizando que no es de edificación para el cuerpo de Cristo, y eso puede afectar aún nuestro crecimiento y el crecimiento de la iglesia, que es, por ejemplo, en la alabanza decíamos, si tú dice remolineando, y si no remolinean, están enseñando que ellos es una mentira a la iglesia. Entonces yo como guía, yo no tengo que hacer que la iglesia caiga en mentira. Si digo la danzamos, danzamos. Si dimos aplaudimos, aplaudimos. Y si es que es remolineando, si sabes, ¿no? Dar un salto en el aire, dar una vuelta, y ahí se acaba, asistes con ukelele y ukelele. Tú eres la primera que estás dando la vuelta, remolineando. Entonces yo he cortado muchas para no acercar a la iglesia en ese sentido. Dice aquí: levántate, ahora resplandece. ¿Acaso somos libélulas para estar ahí con un foco? ¿Cómo sería? ¿Qué es eso de resplandecer? La luz de Cristo. La luz de Cristo. A ver, prenda la luz, hermano. ¿Cuál dijo? Préndale, échale, ilumínenos, resplandezca. Ya, la palabra, está bien. Pero ¿qué más es? A ver, ¿cuántos han visto que en la Biblia que han resplandecido? Moisés. Ah, el pastor. ¿Se acuerdan cuando la ley viene? Es la primera parte de esta porción, estamos hablando en el libro de Éxodo, dice que recibe las tablas, los 10 mandamientos, escrito por Dios mismo. La presencia de Dios era tan preciosa que por 40 días, 40 noches no se alimentaba, o sea, la presencia de Dios suplía toda necesidad aún física. Y cuando Él baja, físicamente su rostro resplandecía.
¿Qué fue necesario? Que se ponga un velo. Esa es la gloria de la ley. Pero ¿qué pasa con la gloria de la ley? La gloria de la ley que decía que en esos mandamientos estaba algo que el Señor estaba establecido: no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que la gente dice que le veían a Moisés y le tenían miedo. Esa es la gloria de la ley. Nuevo Testamento, termino. Se enoja porque baja con las tablas de la ley y ven al pueblo que adorando a un becerro. ¿Qué pasa? Cuando botan las tablas, ahí hay la primera maldición, ¿no? O sea que la ira del Señor se enciende. ¿Cuántos mueren en esa ocasión? Les voy a decir que lean la Biblia. Mueren 3,000 personas. ¿Ya? Mueren 3,000 personas. Éxodo 32, 28, por si acaso, si después van a buscar, y si están escribiendo, Éxodo 32, 28. Dice, en esta ocasión mueren 3,000 personas. Ahora, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, transfiguración, que dice que su rostro se transformó y aún sus vestiduras, resplandecían. Habían dos personajes, ¿verdad?, que estaban hablando. ¿Cuál fue? Elías y Moisés. ¿De qué hablaban? Gloria a Dios. Hablaba de lo que iba a pasar, de la muerte de Cristo Jesús. Así que, ¿se imaginan? Jesucristo se reúne con Elías. A ver, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Elías le dice, vas a pasar esto, este otro. Ya venía una revelación y enseguida él resplandecía. Aquí, después de los primeros capítulos, después de la transfiguración, en cambio, en el Antiguo Testamento resplandecía Moisés y todos le tenían miedo. Pero aquí, cuando resplandeció Jesucristo, toda la gente venía hacia él. La gloria de la gracia nos permite, porque ya no, Jesucristo no viene a condenar a nadie, no hay esas leyes que ponían, sino que él viene el perdón, la gracia, el amor, la restauración de hogares, de la familia, y todo mundo quería estar con Jesucristo. Esa es la gloria de la gracia en el Nuevo Testamento. Pero sigamos aquí. Entonces, ¿cómo resplandecemos? Yo no sé ustedes, pero mi padre era alcohólico. Hay hermanos que durante toda mi historia han tenido situaciones muy difíciles, personas que estaban con droga, personas que eran ladrones. Yo prediqué por 7 años en el penal García Moreno y se veía la gloria de Dios transformando vidas. Pero cuando reciben a Cristo Jesús, sus vidas cambian. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la luz y el resplandor de cada uno de nosotros. Yo le conozco como era y ahora es diferente. Tiene siempre una sonrisa, le pasa problemas, pero estamos gozosos. ¿Por qué? Porque en cierta forma, como les decía, una de las cosas que debemos aprender ahora como cristianos, que muchos ven los problemas demasiado cerca. Digamos que, bueno, doy un ejemplo del micrófono. Esto es un pequeño problema, ¿ya? Para mí. Pero si lo acerco demasiado a mi ojo, las hermanas ya desaparecieron. Por lo menos. Gracias, Señor. Pero el problema está que me impide ver lo demás. Pero si este problema le alejamos, yo puedo ver a los demás. Nosotros tenemos que ver primeramente más la gloria de Dios que no fijarnos en el problema que estamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es sencillo. Si yo le digo a mi hermana, por favor, ¿puedes tomar el agua? No, la botella, el agua. No puedes. ¿Por qué? Porque hay una barrera. Ya.
Asimismo los que estamos en Cristo. Si estás en Cristo, el enemigo no nos puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y si es que ha habido alguna cosa, es porque nos hemos salido de Cristo. Nada puede topar esto. ¿Por qué? Representación de si estamos en Cristo, el enemigo no tiene ninguna potestad. Amén. Aquí estamos diciendo, levántate. Si la palabra de Dios dice levántate, quiere decir, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Dónde he caído? ¿Qué es lo que me está faltando? Si estoy ayudando a la iglesia, estoy trabajando para la iglesia, no solamente estoy ocupando un puesto en la iglesia, sino Dios quiere que todos seamos siervos y siervas del Señor. Todos debemos trabajar, todos debemos estar, pero listos acá. Y eso va a venir, pastor, en el sentido que cuando Dios comience a topar corazones y vidas, van a estar desde las 9:30 en la puerta toda la iglesia, esperando que abra el pastor. Eso me pasó en Italia. Restauré, Dios me permitió trabajar con la juventud, que pasaba una división tremenda. Y yo era el culto a las 10 los sábados para los jóvenes. Y después desde las 9 eran llamadas. Ya, Patito, ¿qué horas te despiertas? Estamos en la iglesia, todos. Yo dije, wow, esperen un ratito. Sí, yo siempre voy una hora para orar, para preparar, como siempre. Y no tenía ya tiempo porque la gente venía y directamente quería escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios les da una orden después de las tablas? Vamos a hacer el arca del pacto. Necesitamos oro. Y las mujercitas sí que tenían oro, saqueada del Egipto, ¿verdad? Aretes, yo no sé qué clase de aretes tenían, pero comenzaron a dar todo. Y llega un versículo en la Biblia que dice, Moisés, tenemos demasiado. Por favor, diles que ya no traigan. Y se para Moisés y dice, tenemos demasiado oro, por favor, ya no traigan nada. ¿Se imaginan eso? Bien, después les doy el versículo si quieren, pero Éxodo 36, 5, 6 creo que es. Pero ¿qué pasa? Algún día, pastor, digamos, hermanos, ya no ofrenden, ya no diezmen. Tenemos demasiado, el banco ya no quiere aceptar más. ¿No? Podremos llegar a ese momento. Cuando Dios comience a resplandecer en nuestras vidas y haya un corazón de agradecimiento al Señor. Muchos luchamos contra el diezmo y la ofrenda. Ustedes no saben que en el pueblo de Israel, cuando los cristianos se reunían y estaban cautivados por el Señor, viendo milagros y prodigios, ellos también seguían normas judaicas. Y el diezmo era una de las cosas que también los cristianos hacían, pero se instituyó una ofrenda. En el Nuevo Testamento, la ofrenda siempre fue más que el diezmo. ¿Por qué? Señor, no puedo, estoy con ganas de ofrendarte, te doy mi diezmo, pero estoy con tanto gozo, con tanta alegría, que por la ley no me permitía sobrepasar el diezmo. Y en el Nuevo Testamento se instituye la ofrenda, que yo puedo dar el 50, el 60 en gratitud al Señor. Pero como nosotros salimos de una iglesia católica, que decimos que la ofrenda lo transformamos en limosnitas, en las pequeñas cosas, y eso no es bíblico. La ofrenda era mucho más agradecida. Daba mi diezmo y mi ofrenda al Señor en agradecimiento. Y es por eso que vendían sus cosas, hasta sus casas, y daban completamente. ¿Qué digo? Yo tengo una casa de 150,000, por favor repartan a la iglesia. Qué lindo. ¿Cuándo han predicado eso? No, pero está escrito en la Biblia que así pasaba. Había un agradecimiento al Señor. De tal manera que aquí dice, levántate. Yo me levanto. ¿Me levanto de qué? De mi vida mediocre como cristiano. Me levanto de que esos fundamentos antiguos que me impidan crecer al Señor. Hoy, Señor, te pido que quites todo de mi vida lo que está obstaculizando para servirte. Comienzo yo a resplandecer.
La luz ha llegado. La gloria del Señor brilla. ¿Por qué la gloria del Señor? Porque solamente en Cristo podemos alcanzar todo esto. En Cristo Jesús, de amar a nuestros enemigos. Un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos personas que nos han hecho daño por mucho tiempo. Pero cuando Cristo Jesús vino, nosotros amamos a las personas. Cuando nos íbamos a visitarle, ¿me van a hacer daño? ¿Me van a golpear? No. Queremos pedirles perdón, que nos perdonen, y queremos ser amigos y encontrar la gracia de Dios, de poder cautivar por medio de la luz que reflejamos ahora en Cristo Jesús. La gloria del Señor brilla ante ti. Ahora miren esta palabra profética de lo que estamos pasando. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierra sobre los pueblos. Sea enfermedades, epidemias, muertes, necesidad económica, las tinieblas cubren la tierra. Estamos viviendo ese tiempo. Todos los pueblos, habla a nivel mundial. Pero la aurora del Señor brilla sobre ti. Ahí es cuando ahora, y digo, es tremendo. El COVID sea COVID, lo que sea, pero nosotros nos ha permitido orar al Señor por personas de COVID. Me declara, hemos podido poner las manos sobre los enfermos. No que no te puedo porque estás con COVID, te oro desde lejos. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Sanarán. Entonces, a nosotros, gracias a Dios, hemos orado por muchas personas. Nunca nos ha dado COVID. Eso no quiere decir que seamos prudentes en muchas cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo va a depender especialmente a los que tenemos esa gracia de Dios de predicar el Evangelio, que no solamente es de dar un conocimiento, sino vivir la palabra de Dios. Son Joaquín es uno de los pastores que vino desde mi hermano Manuelito Chinto, que trabajamos, no sé si te acuerdas de los coreanos, ¿no? Dios le habla y le dice, Son Joaquín, anda al Ecuador. Él ni sabía que existe Ecuador. Nunca aprendió el idioma español, pero tuvimos la gracia de trabajar con ellos. El segundo escritor del libro de interpretación del libro de Apocalipsis en Corea, una de las personas muy importantes en Corea. Y Dios le trae y nos comunicamos con él para poderles ayudar. Primeramente, es una cultura completamente diferente. No podíamos saludar a los pastores, solo añajeseo, nada más, y hacer la reverencia. Eran intocables. Pero viene Latinoamérica. Viene Latinoamérica y cuando entramos al culto, pastor, véngase. Como ahorita me alzó el hermano 120 kilos, pero me alzó. Nosotros, y ellos estaban asustadísimos. Tremendo, ¿cómo me va a tocar al pastor? Le ha tocado, ¿no? Y en cierta forma hubo un tratamiento muy hermoso con estas personas que al transcurrir los años, ellos los primeros que abrían los brazos después para abrazarnos, porque sentían ese amor de Dios que pudimos expresar de una manera sencilla. Es verdad que cuando íbamos a la casa del pastor, venían y tenías que sacarte todos los zapatos. Y algunas medias estaban rotas como de habitud, como de costumbre. Segundo, no había asientos, hermanos, en la casa del pastor. Teníamos que sentarnos en el suelo, porque era costumbre que eso es una facilidad que se sientan. Y yo estaba, ay, jóvenes con un dolor de espalda, pero era una costumbre de ellos, honrar. Cuando les llevaba a iglesias, hermanos, qué siervo de Dios. Lloraba viendo que había iglesias que no teníamos ni siquiera muebles. Llamaba por teléfono, quiten todos los muebles de mi iglesia y traigan acá. Cuando ellos iban al culto veían vacío, ¡ay, nos robaron! El pastor, no, tranquilos, regalé los muebles a la iglesia, ¿no? Y así pasaba un montón. Pero a lo que voy, el Señor le dice a Son Joaquín, le dice, así como has predicado mi palabra, yo voy a ver si hay una verdad en ti.
Primer cosa que le dijo: se muere un miembro de la iglesia. Son 3,000 personas. El cadáver lo han sabido poner solamente en una mesita, no en urnas como nosotros, sino el cadáver directo ahí. Él estaba en la primera fila, familia del difunto, esposa, hijos, y el Señor le dice: ora, porque le voy a resucitar. Pastor, ¿qué hacemos nosotros? Reprendo al enemigo y no, ¿cómo me va a hacer quedar mal aquí delante de toda mi iglesia? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Ah, Señor, bueno, Él seguía dando la palabra a los que están con vida, y el Señor no se deja esperar. Dice: como no me estás obedeciendo, cada vez se ponía más difícil. Y dice: vas a cogerle de las piernas, vas a botarle al muro, y cuando caiga, ahí le doy vida. Ay, 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 ay. ¿Harías tú eso? Muchos no. Muchos no, pero el Espíritu Santo ardía ya en él. Ya no avanzaba, la presencia de Dios era tremenda. Coge, le botó, toda la familia se desmayó. ¡Uf! ¿Qué hace el pastor? Está loco. ¿Quién no va a estar loco? Las cosas más absurdas de este mundo a veces nos enseña el Señor a hacer, pero por causa de nuestra desobediencia se hace más difícil. Y el pastor queda ahí: ya me desmayo, no se levanta. El cuerpo reacciona y se levanta. El corazón le salía al pastor. La iglesia lo mismo. Dios es Dios. Dios es grande. Y quiere demostrarnos día tras día ese amor inmenso. Yo puedo contar testimonios hermosos que he visto, de resurrecciones, de sanadas de enfermos de corazón, de mi propia familia. Mi abuelita se reventó su riñón y le sanó Dios y le consagró y le sirvió al Señor por años. Pero ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. El pastor, ya que estaba ahí con corazón, se va, pero temblando: Señor, ya no me hagas esto, ningún me hagas. Sale a la iglesia y dile que una persona ha sido raptada y que el otro domingo ella viene acá. Sale el pastor con miedo. Dice: ¿saben alguien de que una señorita se ha perdido? Dice: sí, pastor, desde ayer se perdió una persona, es mi hija, y fue raptada y no la encontramos. Y ahí te tuve que decir: no se preocupen, el Señor le va a traer el otro domingo. Pero ¿creen que pasó una semana así tranquila? Ahí es cuando clamamos a Dios, buscamos: Señor, ayúdanos. Si no viene el domingo, ¿qué hacemos? Ahí está, y pasó, terminaron el culto y no vino. El Señor dijo: el domingo viene, pero no dio la hora. Así que pasaban angustia, y ya estaba ese hermano, Son Juan Kim. Estaba pero con ganas de darle un ataque cardíaco, porque sentir algo de parte de Dios y decir, y si no se cumple, unos creen: ah, yo soy el que voy a quedar mal. De repente a las 7 de la noche, una mujer, pero así estaba sucia completamente, se había escapado pocas horas atrás, y se había escapado y corrido una carretera, le cogieron y le llevaron a la iglesia. Y Dios cumplió el domingo que la persona raptada llegó a la iglesia. Ese es un Dios que tenemos. Un Dios que hace maravillas en nuestras vidas. Un Dios que nos habla día tras día. Un Dios que si estás trabajando, el Señor te dice: anda, predica, anda a hacer esto. Pero tenemos tantas ocupaciones que ni siquiera a veces escuchamos la voz del Señor. Aquí el Señor te dice: levántate y resplandece. Hay una gloria que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, y la gente se está muriendo al lado nuestro. Vayan al hospital Tenis ahorita, a la cola de gente que está contaminada. ¿Y qué? Los cristianos, ¿dónde estamos? Para predicar el Evangelio. Personas que posiblemente van a morir, y nosotros no hacemos nada. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Las naciones serán guiadas por tu luz. Ay, ay, ay. ¿Se imaginan, hermanos, que estamos hablando de a nivel superior?
donde un presidente Lazo de repente coge un número telefónico, ahí Dino Ricalde, hermano o persona, deme un consejo, ¿qué hago? ¿Qué debemos hacer? Estamos preparados. Dice que las naciones serán guiadas por tu luz. Y los reyes, así, los presidentes, por tu amanecer esplendoroso. ¿Se imaginan lo que está diciendo el Señor en este tiempo? Así que si en este tiempo tú no estás resplandeciendo, tienes que volverte al Señor. Tienes que buscar del Señor. Aquí Sadrach, Mesach y Abednego eran 10 veces mejor que cualquiera que estaba en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a buscar 10 veces más al Señor de lo que antes tú buscabas. Y gracias a Dios por ese ayuno de 21 días, que yo también voy a ser partícipe. ¿Por qué? Porque nosotros en las primicias del Señor damos. Nosotros allá en Francia hacíamos antes y lo hemos dejado por diferentes circunstancias, pero Dios me habló, igualmente yo necesito más del Señor. Todos necesitamos más del Señor. Versículo 4. Alza los ojos, mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti. Miren, alza tus ojos, mira a tu alrededor. Vecinos, vecinas, compañeros de trabajo, en donde tú te encuentres. Si son estudiantes, tus compañeros de estudios, todos se reúnen y acuden a ti. Nosotros van a ver algo diferente en esos tiempos. Vamos a resplandecer, no como digo, como esas personas que posiblemente solamente sonríen, pero es una sonrisa fingida, sino que algo de una manera natural. Yo quiero ser como ese hombre. Yo trabajaba bastantes, 10 años mi hermano sabe que estuvimos trabajando, él también estuvo en Francia, trabajamos repartir de paquetes y nuestro trabajo era excelente. Nuestro trabajo durante 10 años nadie nos robó, y el gerente de la empresa decía, miren, ustedes son una bola de ladrones. Ustedes me han robado ustedes mismos, han perdido colis, han perdido paquetes. Y digo, ¿quién? Lo único que estaba ahí, mi hermano Carlos y yo. Ellos son un ejemplo para mi empresa, porque no he tenido en 10 años ningún problema. O sea, el cristiano que tiene que ser así. Aún por tus actos, aún tu trabajo, tienen que conocerte que eres cristiano. Ella actúa diferente. No, es que es el motivo para nosotros resplandecer por la gloria del Señor. Y viene una promesa, y con esto creo que no terminé ni la primera renglón. Dice, tus hijos llegarán desde lejos, y tus hijas traídas en brazos. La juventud actualmente, vemos una juventud que no está buscando del Señor. A veces les acarreamos a la iglesia porque como padres nos obedecen por lo menos, pero si fuera por ellos, no quisieran ni llegar. Muchos, ahorita mismo muchos jóvenes quedaron en la casa y están felices, pero cuando tú resplandezcas, el Señor va a trabajar de una manera directa en tus hijos. Amén. Y eso es lo que estoy viendo en Francia. Estoy viendo en mis propios hijos. A mí me encanta, como digo, cuando voy y yo me demoro 1 hora de distancia a la iglesia, y mientras mi hijo David y mi hija Melanie, que son los dos más pequeños de 15 y 19 años, yo les doy testimonios de lo que yo he vivido. Y se emocionan y llegan a la iglesia, pero y cuando terminamos el culto, y papá, y cuéntanos otro testimonio, y cuéntanos esto. Y a veces que en la iglesia parecen que estuvieran distraídos, a veces con sus teléfonos o alguna cosa, pero cuando estamos en casa les pregunto de algo y dice, el pastor dijo esto, el hermano dijo esto, mamá, ¿escuchaste bien lo que el Señor nos habló? Y me encanta porque mis hijos, cuando abro la puerta de sus habitaciones, leyendo la palabra de Dios. A veces, muchas veces podemos decir muchas cosas a nuestros hijos, pero si no permites tú mismo, si no resplandeces tú,
Tenemos un límite como hombres, pero Dios puede trabajar en nuestros hijos, porque el Señor dice, cree, tú y tu casa serán salvos. Es el Señor mismo que interviene. Pero dejemos en lo que el Señor te pide hoy día, es que te levantes, que busques ese resplandor, esa intimidad con Dios, como dije en oración, esa comunión tal con el Señor, que el Señor nos permita vivir una vida extraordinaria, donde yo digo, Señor, necesito esto y el Señor me lo da. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Si ustedes, siendo padres que malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Dios, que nos da todo lo que necesitamos? Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo hablamos, lo predicamos, pero hay una demanda: que estemos sembrados en Él, que estemos. Yo decía, como hablaba nuestro pastor a veces, de una planta, digamos, el Señor es la vid, ¿no? Nosotros somos los pámpanos. Cuando limpiamos este jardín con hojitas, si las hojitas podían gritar o hablar, pero será duro, ¿no? Que me saquen un pedazo de mí mismo, pero Él hablaba acerca de las pruebas y es necesario que pasemos por esas pruebas. Pero recuerda que la prueba más difícil que vivas es por causa de Él, porque quiere llevarte a un nivel superior. Las pruebas vienen de Dios. Si es que vamos a ver, el pueblo de Israel quiere salir, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Dios. Es tremendo, o sea, Dios mismo interviene. Van a hacer probar la fe de Job. ¿Quién da el permiso? Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay uno como él en toda la tierra. Tremendo. ¿Se imaginan que diga Dios por nosotros así? ¿No? Pero eso conlleva a una prueba. José, yo tengo una prédica que se llama bendición. Y la bendición son las pruebas más fuertes que hay. La bendición conlleva la prueba. José tiene la revelación que todos, la luna y las estrellas se inclinan, que sus hijos se inclinan, y ya comienza ese celo de sus propios familia. Pero él ya recibió la promesa. Pero hasta que se cumpla, él tiene que pasar venta de sus propios hermanos, la cárcel, la injuria, la mentira. Pero donde estaba él, estaba la bendición con él, ¿no? Y hasta que llegó a ser el segundo en todo Egipto. Nosotros creemos que ya, Señor, bendíceme. No. Sí, yo te aconsejo aún algo fuerte. Si no estás pasando pruebas, comienza a pedirle pruebas al Señor. Es duro. Eso aprendí en Santísima Trinidad, año 1987. Nos hablaron de eso, de que el cristiano debe tener pruebas, debe tener esa lucha. Y el pastor decía, yo no tengo una semana que no tengo pruebas. Pidió, y al final del culto vino la policía y le llevaron. Se habían confundido con otra persona, pero le llevaron. Muchos decimos, pastor, ore por mi problema. No impidas lo que el Señor está haciendo. Yo pido sabiduría cada vez que viene, para enfermedades, para problemas económicos, trabajos, porque primeramente le pregunto al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo con él? Porque es fácil yo como siervo de Dios de orar y sé, Dios me va a escuchar, pero he pedido lo que Dios está haciendo en su corazón y en su vida. Tenemos que tener sabiduría de Dios, entendimiento. Termino con esto. El ejército, la leva, tenemos en la iglesia, y unas hermanas dijeron, por favor ore por mis hijos, están sufriendo mucho, le están golpeando, saben que son cristianos,
y todos eran verdes, las partes les daban con sable, con alambres de eléctricos y les pegaba mucho a los hermanos. La primera oración sí, yo fui, oré, Señor, sácalos a nuestros hermanos de ahí, están sufriendo. Pero cuando me puse a orar, el Señor me dijo, no, estás orando mal. En el ejército no hay personas que prediquen y ellos tienen que predicar el Evangelio. Cuando vinieron el domingo normal a orar, ahí sí alcé mi voz, Señor, gracias porque van a estar todo el año en el ejército. Todos alzaron los ojos, la mamá delante y todos, pero asustados. Pastor, ¿se equivocó? No, yo estoy pidiendo que le saque. Digo, no, mi hermana. Lo que el Señor me dice es que ellos van a ser de luz en medio de las tinieblas. Se despertaban a las 5 de la mañana, ahora ellos comenzaron a despertarse a las 4:30 para orar. Habían cristianitos gorditos que les hacían correr y todo, que no avanzaban. Ellos le podían ayudar a las personas, oraban, les fortalecían. Y hermanos, una semana, demasiada gente en esa leva, salgan. Y los primeros que salieron fueron todos los cristianos. Dios no te va a sacar de esa prueba hasta que tú cumplas el trabajo del Señor. Cumple. Si quieres, vas a entender muchas cosas cuando digo, ¿por qué, Señor, estoy pasando esta dificultad? No, cumple y el Señor te va a sacar para que seas otra bendición en otro lugar. Nosotros, hermanos, debemos dar cuenta que Cristo tiene que ser el todo para nosotros. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estemos donde estemos, no sabemos qué propósito tenga Dios. Usted está aquí, posiblemente mañana esté en otro país, pero guarden en su corazón, Dios está con nosotros. El ministerio, el talento siempre nos va a acompañar, y donde vayas tú, sé testimonio y resplandece en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Patricio. Realmente ha sido de bendición. Gracias por también saber por qué ellas son así las